Los colombianos hemos visto en las últimas semanas las audiencias que tanto han impactado de oficiales retirados en diferentes partes del país, pero sobre todo en Dabeiba, un pueblo que fue azotado pues por la guerra, confesando cómo fue que hicieron los falsos positivos. Y días atrás oímos ese testimonio demoledor de Mancuso, que es, yo creo, el primer ex jefe paramilitar que es oído en una audiencia ante la JEP para ver si puede entrar o no a ese tribunal. La vida no me alcanza para pagar en prisión el dolor que causé. Lo único que puedo hacer es entregar toda la verdad que tengo a mi alcance, dedicar los años que me quedan a contribuir a la reparación, la no repetición, el alivio y la sanación de tantas personas a las que afecté con mis decisiones y de hombres y mujeres bajo mi mando. Me comprometo a escuchar profundamente las voces de las víctimas que silencié durante tanto tiempo y a sembrar un futuro diferente para nuestro país y la humanidad. Espero pronto ganarme y merecer el perdón de ustedes. He construido esta manilla con mis manos en los momentos de soledad en la celda, pensando en que cada uno de los puntos de su bordado hacen referencia al dolor, al sufrimiento, al daño que causé a todos ustedes. Quisiera ofrendarlo como un tributo a ustedes y una muestra de mi arrepentimiento y vergüenza. Muchas gracias. Para que nos entiendan cómo funciona este tribunal. Cuando se firmó el acuerdo de paz y se creó este Tribunal de Justicia Transicional, se planteó que este tribunal debía ser para conocer de los delitos atroces cometidos por la guerrilla, por los agentes del Estado y por los terceros civiles. Los paramilitares quedaron por fuera del sistema de justicia transicional de la JEP, porque en La Habana se consideró que ellos mismos tenían su propio tribunal, que era el de Justicia y Paz. Por eso la JEP no está diseñada para tener a los paramilitares de comparecientes. Sin embargo, la presión de las víctimas está haciendo abrir esa puerta. O por lo menos esa es la impresión que nos dejó esa declaración tan dura y ese testimonio tan estremecedor del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Está con nosotros el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal. ¿Se va a abrir o no esa puerta para que los paramilitares como Mancuso sean comparecientes? ¿Qué va a pasar con ese testimonio estremecedor que dio Mancuso hace ya unas semanas? Me hace pensar, María Jimena, en las demandas de verdad de las víctimas en Colombia, que en la medida en que nosotros avanzamos la investigación son demandas crecientes. Cada vez que nosotros abrimos una puerta, las víctimas solicitan ir más adelante. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el caso 1 contra el secretariado de las FARC, las víctimas nos decían, es que yo quiero saber detalles sobre mi familiar secuestrado, y los miembros del secretariado nos decían, es que nosotros no sabíamos. Nosotros dábamos las órdenes, pero eso lo ejecutaba gente en el territorio. Pues nos tocó ir a abrir investigaciones contra los líderes de bloques y frentes de las FARC para poder responder una infinidad de preguntas que tenemos de las víctimas y satisfacer pues esa demanda de información y de verdad. Lo propio pasa con los paramilitares. Nosotros en principio no tenemos una competencia para investigar a los paramilitares tal cual ellos actuaron, pero nos tuvimos que abrir una ventana. Nuestra sección de apelaciones abrió una pequeña ventana porque lo que nos decían las organizaciones de víctimas es, hombre, ¿cómo ustedes van a poder aportar verdad
si omitimos esa pieza fundamental del conflicto. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, y allí es donde hay que analizar los aportes que están analizando mis colegas de recibir o no personajes como el que menciono. ¿Y qué importancia le dieron en la JEP a ese testimonio de Mancuso? Esa es una valoración que están haciendo mis colegas, porque finalmente lo que ellos están tratando de establecer es primero la calidad de la información, la veracidad de la misma, que no es una cuestión sencilla. Un asunto es una declaración de una persona, que creo que es lo que también el país teme. Nosotros en la JEP no estamos atenidos, al escándalo de la declaración que puede producir un personaje, sino que nosotros hacemos una labor judicial sumamente seria, que implica una contrastación permanente de pruebas y de informaciones muy diversas. Hoy en día tenemos un grupo de análisis de información en la JEP que ha recopilado una base de datos que reúne alrededor de las 200 bases de datos que disponía el Estado y la sociedad civil sobre crímenes en el conflicto. Unos 20 millones de entradas individuales en esa base de datos, es una cosa monstruosa que va a ser un aporte por sí mismo a la memoria del país, ¿cierto? Es lo que van a disponer las futuras generaciones para investigar sobre lo que pasó, pero es la base de nuestra investigación. Entonces, allí una declaración como la de ellos tiene un desafío gigantesco de contrastación, como ha sucedido, por ejemplo, otra vez en el caso de los falsos positivos. Son personas aportando verdad, pero esto todo contrastado con la investigación documental. Le estoy diciendo también que la JEP tomó medidas cautelares sobre archivos militares, archivos de la inteligencia militar, de la policía, de toda la fuerza pública, y hoy están bajo la custodia de la jurisdicción para adelantar nuestras investigaciones. Está con nosotros también John Lee Anderson, este reportero que trasiega por todo el mundo y que nos trata siempre de explicar en sus escritos y grandes reportajes como los dolores de las sociedades que viven las guerras, pero también el perfil de los poderosos. Sí, yo también he venido con la pregunta de por qué los paramilitares no están bajo la competencia de la JEP. Ahí creo que me da la oportunidad de explicar una cuestión que hoy ya tenemos más clara, y es las investigaciones sobre los crímenes en todos los conflictos del mundo tienen una inmensa complejidad. El ejemplo que puede parecer muy socorrido, pero es el ejemplo alemán, que 50 años después todavía siguen ellos trabajando en investigaciones. Sí, claro. Tuvimos recientemente la oportunidad de reunirnos con jueces y fiscales de toda América Latina. Los argentinos llevan 40 años, incluso me sorprendían porque ellos hablaban de, están luchando ya es contra la impunidad biológica, decían ellos. Impunidad biológica es que los comparecientes que ellos están investigando están muriendo. Claro. Y entonces van a pasar a la impunidad porque se les acabó el tiempo de la vida. Esas son las dimensiones de la justicia transicional. Sí. En Colombia, ¿qué ha sucedido? Tenemos un aparato que lo que ha ido es subiendo escalones, y allí quiero volver a reconocer el trabajo de Justicia y Paz, que es una fórmula dentro de la justicia ordinaria. Ellos hicieron piensen en cuestiones como la parapolítica. La parapolítica la revela la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Sí? Las sentencias sobre los paramilitares están riquísimas en información, pero vuelvo a la diferencia. Muchas de esas sentencias ni siquiera se conocieron, ni siquiera se divulgaron, ni siquiera hubo un reconocimiento a la inmensa investigación que hubo allí. Y entonces los negociadores de La Habana arrancan de esa experiencia. Legados que nosotros tenemos de Justicia y Paz. Sí. Ellos les tomó 5 años descubrir que tenían que hacer macrocasos. Ellos recientemente hablo con algunos de esos magistrados que siguen trabajando, 17 años después siguen trabajando. Sí. Y ellos, por ejemplo, nos decían, María Jimena, una cosa que ustedes tiene que ver directamente con ustedes. Decía, nosotros no sabemos cómo podríamos atraer la atención de algún periodista que contara lo que nosotros hacemos. Sacamos una sentencia de 9,000 páginas, claro, y no produce un titular de un párrafo en un periódico regional. Yo creo que eso lo que muestra, y que es lo que quiero destacar, es que esta es una labor que ha ido evolucionando. Evolutiva. Claro, sí. La posición que tiene hoy la JEP es muy distinta. Somos un tribunal independiente.
Somos un tribunal con recursos que no Justicia y Paz no se soñó. ¿Sí? Y eso es lo que produce los efectos. Habrá que ver lo que viene en el futuro. Magistrado Roberto Carlos, ¿será que el país va a saber qué fue lo que dijo Mancuso en esas sesiones privadas que hizo ante la JEP? La función central de la JEP es la garantía de los derechos de las víctimas, verdad, justicia, reparación. La información de la que dispone la JEP tiene toda una vocación de ser pública. Esta no es una investigación cuya finalidad exclusivamente es encontrar el culpable y mandarlo a la cárcel. Aquí lo que estamos es buscando la verdad y nuestra finalidad es la reconciliación del país. Y tenemos una conciencia clara de que los hallazgos y la divulgación de la verdad es uno de los elementos fundamentales con los que podemos aportar a ese proceso. Por supuesto, en este momento de la investigación tiene un carácter reservado, pero por supuesto que eso tiene una vocación de hacerse público en el momento que sea adecuado y lo decidan los colegas de la sala de definición. Una de las cosas que pues no se ha entendido todavía y que es bueno que nos los explique, magistrado, es el tema de las sanciones. ¿Cómo se van a dar unas sanciones que tienen que estar de acuerdo con un tribunal de justicia transicional que no incluye cárcel y que está basada en la dignificación de las víctimas, en la reconciliación? Eso es difícil de explicar, incluso para las personas que quieren entender. Yo me acuerdo que usted y yo hicimos un conversatorio junto con el viceministro de Educación, Óscar Sánchez, en la pasada Feria del Libro, y le hice esa misma pregunta. Y usted me la respondió con una frase muy interesante que tuvo que ver con una anécdota que usted experimentó en un colegio. En una conversación que tuvimos antes, de las varias maravillosas que hemos tenido, y me refiero a esa de la Feria del Libro. Sí. Una de las experiencias que me permitió entender esta complejidad de las sanciones la aprendí de los niños, ¿cierto? Sí. En el Distrito Capital, en Bogotá, desde hace 10 años hay un proyecto de justicia restaurativa, sí, que es lo mismo que inspira la jurisdicción. Y entonces vuelvo sobre un ejemplo que contaba, pero que es muy ilustrativo. Algunos de esos niños que crearon tribunales restaurativos en los colegios para tratar los temas del bullying, del consumo de drogas, de todos los asuntos que tiene un colegio. Y allí hay niños desde los 7 hasta el grado 11 involucrados en eso. Y uno de esos niños, me acuerdo como de 11 años en la JEP, me decía, es que la lucha nuestra en el colegio es contra la expulsión. Porque es que aquí a todo el mundo, a la menor provocación, lo expulsan del colegio, y ese niño que expulsan del colegio queda desamparado, queda desescolarizado, y se vuelve un problema para su familia y un destino tristísimo para él. Y si nosotros luchamos para que no lo expulsen, que lo traigan, esa es la mejor explicación de qué se tratan nuestras sanciones. Yeah. Nosotros no estamos aquí tratando de expulsar a estos militares y mandarlos 50 años a las mazmorras y aislarlos de la sociedad. Esto es un tribunal de reconciliación, y eso significa que estos señores, tanto gente de las FARC, el secretariado de las FARC, coroneles, generales, señores que nosotros mismos, cuando entramos en esta relación con ellos, encontramos señores de todos los estudios del mundo, gente preparada para administrar 200,000 hombres en combate, o sea, unos administradores tremendos que han incurrido en esto y que han tenido el valor de hacer un reconocimiento. Eso les abre una vía, que es estas sanciones. Y entonces estas sanciones están diseñadas es para integrarlos, es para una sociedad que dice, si usted ha hecho ese esfuerzo, la sociedad le está dando una segunda oportunidad a ellos y a sus familias, para que vuelvan si quiere a la vida. ¿A través de qué? De la realización de proyectos que contribuyan a la reparación de las víctimas. Y eso tiene mucho más sentido que la cárcel en un contexto transicional. Yo le quería preguntar a John sobre su percepción después de oír aquí al presidente de la JEP. ¿Cómo cree usted que el mundo puede entender un tribunal como la JEP?
Es muy interesante porque no creo que hay un ejemplo, no hay paralelos en realidad para esto. En el mundo no. Hubo el proceso sudafricano que tenía su propia idiosincrasia, el de Ruanda. Son los que más me vienen a la mente, ¿no? Que son contemporáneos, pero que son muy propios a las etnias quizás y a las historias propias de ahí. Es decir, las nociones como de reconciliación tribal o religioso que hay en determinadas sociedades, eso no oscila, eso no es algo propio de Colombia o de otro país. Entonces, el hecho de que han tomado quizás inspiración y algunos ejemplos de otras sociedades, pero que han sintetizado y han creado su propia fórmula que está todavía en evolución. Claro. Es fascinante, muy interesante. Ojalá pues no hay ninguna decisión, veredicto, decreto todavía político que lo vire de curso y que puede encontrar su cauce en la sociedad. No tengo ninguna duda que esto es saludable para Colombia. Y toca un tema, John Lee, que es muy interesante. No es tan extraño de ninguna manera para nosotros la tradición de la justicia de los grupos étnicos. Una de las innovaciones más interesantes de la jurisdicción es que dentro de los 38 magistrados se incorporaron magistrados juristas indígenas y juristas afros, que nos han permitido establecer una conexión con tradiciones muy consolidadas en Colombia, que la misma Constitución reconoce. Nuestra Constitución reconoce la jurisdicción indígena, reconoce también la dinámica afro en justicia. Y, por ejemplo, tenemos José Miller Hormiga, que además de ser magistrado de la JEP, él es mismo un líder, un líder dentro de su comunidad en los Nazas en el sur, y que tiene un estatus espiritual muy importante, que además ha dotado nuestra jurisdicción de esas cosas. O Belkis Izquierdo, vicepresidenta de la JEP, magistrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa gente nos ha conectado a nosotros con esa tradición de diálogo de los grupos indígenas en Colombia. Por ejemplo, esta idea de que las soluciones de justicia se hacen con asambleas de 3.000 personas de todas las edades que hablan durante 8 días. Como un consejo comunitario. Exacto. Y nosotros estamos conectados con eso. Entonces, no es extraño a lo que pasó en el África, porque a veces no tenemos la misma conciencia de la dimensión multiétnica de la cultura en Colombia, de la cultura judicial. Entonces, eso han sido aportes sumamente interesantes. Sí, me imagino. Wow. Magistrado, ¿qué nuevas audiencias vamos a ver? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que lo que sigue son dos temas fundamentales. Una audiencia que tiene que ver con los temas en el caso 1, vamos otra vez al secuestro, pero ya en dimensión territorial. Eso es muy importante. Y esta audiencia otra vez dentro de falsos positivos de Yopal, pero también viene el tema de Nariño, 3 municipios de Nariño, violencia étnica, violencia contra los territorios, daños ambientales, que es un tema gigantesco en Colombia, en muchas direcciones, y por supuesto las implicaciones que estamos encontrando en temas de violencia de género, porque un poco siguiendo la hipótesis de la Comisión de la Verdad, esta que hablábamos de un ataque a la sociedad civil, una guerra que ataca a la sociedad civil, pero dentro de la sociedad civil la violencia no se reparte de manera equitativa, sino que hay unos grupos contra los que se ensaña. ¿Contra quién se ensañó la violencia en Colombia? Número 1, contra las mujeres. Número 2, contra los grupos étnicos, indígenas y negros, contra campesinos. Eso es lo que vamos a mostrar ahora en nuestros patrones de investigación. Detrás de una audiencia de estas hay un trabajo meticuloso con las víctimas, con los victimarios y con encuentros. Por ejemplo, yo fui testigo en la primera nuestra de Catatumbo, que fue la que yo conocí muy de cerca. Eran 40
encuentros entre las víctimas y los comparecientes antes de la audiencia pública. 40, en la que en la primera reunión los comparecientes pidieron que estuviera la policía porque temían que las víctimas los atacaran físicamente. Eso nunca pasó, pero fueron evolucionando, en la que los mismos comparecientes iban nos dimos cuenta que muchas veces el compareciente tampoco entendía la gravedad, ¿sí? Porque esta es una desgracia que se cruza. Miren la narración, la víctima que le han tomado su niño, que por ejemplo en Dabeiba aparecen niños con minusvalía o con deficiencias mentales o cosas, problemas de ese tipo, llevados al falso positivo, ¿sí? Y de pronto, eso me lo comentaban los colegas del caso, de pronto ellos encuentran un coronel o un teniente que dice, es que tenía un hijo terminal en la clínica, y para poder tener la licencia, para poder ir a verlo, tenía que llevar falsos positivos para que me dieran. O sea, tenía que matar a tu hijo para ir a ver al niño. Entonces yo voy a matar al tuyo para ir a ver. Esa es la desgracia del conflicto, y las dos historias son reales. Sí. Increíble. Entonces, cada uno va viendo como la gravedad del tema, pero también la humanidad del otro. La empatía. O sea, la empatía, que es humanizar la víctima, pero también la víctima, como lo vieron en Dabeiba, en Medellín terminan de una manera muy sincera, abrazándolo, diciendo, yo le reconozco su humanidad y la desgracia en la que estamos todos. Eso es muy conmovedor. Wow. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Óscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.